Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema de cromosomopatías. Vamos a ver cuatro patologías que, bueno, consideramos que son las más importantes y las que más vamos a ver, pues, en nuestra especialidad. Vamos a iniciar con el tema de síndrome de Turner. ¿Qué es el síndrome de Turner? Bueno, el síndrome de Turner es un trastorno cromosómico que se va a caracterizar por el paciente con talla baja, una disgenesia gonadal, un pterygium coli, una disminución del ángulo cubital y una implantación baja del cabello y una monosomía parcial o total de cromosoma X. Es una patología genética en la que, bueno, como ya se mencionó anteriormente, afecta el cromosoma X y va a haber una disyunción incompleta en la gametogénesis o una pérdida cromosómica en la mitosis inicial del feto. La epidemiología mencionan algunas bibliografías que la prevalencia es de 1 a 2.000 o de 1 en 5.000 recién nacidos vivos que predominan en las mujeres. En el primer trimestre del embarazo va a haber abortos espontáneos que van a presentar una monosomía X cerca del 1% de los nacimientos. Entonces, muchos de los abortos que se van a producir va a ser por alguna monosomía de... Creo que se salió de de compartir. Ya, ahí está. Entonces, 10 al 25%, los pacientes van a tener linfedema en manos y pies, Trigium coli y exceso de piel en el cuello, que es prácticamente, bueno, son más patologías cutáneas y, bueno, de anexos de- de cabello. Vamos a encontrar un soplo cardíaco por cortación de la aorta, estenosis aórtica valvular o válvula aórtica bicúspide. En la infancia vamos a encontrar que va a ser talla baja y vamos a encontrar un soplo cardíaco para poder sospechar en niños un poco más grandes, pues que posiblemente tengan alguna alteración, por ejemplo, el síndrome de Down. Y en adolescencia va a haber un retraso en la pubertad con un escaso desarrollo mamario o pueden tener también una menorrea primaria. Está aquí en la imagen, bueno, tenemos las características principales físicas del síndrome de Turner, que tenemos el paciente primero con una implantación baja de las orejas, puede tener que la mandíbula esté pequeña con micrognatia, el paciente va a tener hipotiroidismo, el tórax va a estar ancho, también el cuello puede estar corto, que es un cuello alado, y bueno, podemos encontrar problemas cardiopatías, problemas cardíacos, y hormonales, principalmente infertilidad en las mujeres. Problemas cutáneos como abundantes lunares, puede haber manchas café con leche y va a haber linfadenopatías y edema de extremidades inferiores. Bueno, estas son todas las características que principalmente lo vamos a dividir por sistemas. De acuerdo al porcentaje, en cada sistema se pueden presentar, sin embargo, son muchas alteraciones físicas en el que el paciente, pues hay que tener, bueno, yo creo que a la mano este tipo de tablas para ir descartando algún diagnóstico diferencial en nuestro paciente debido a que, bueno, no solamente el síndrome de Turner va a presentar solamente algunas características en comparación de las otras enfermedades. O sea, hay que tener en cuenta las principales de cada, digamos, si es musculoesquelético, sabemos que pues va a haber tal vez edema de extremidades inferiores. Sin embargo, si vamos un poco, por ejemplo, para cara o para cuello, pues sabemos que el paciente va a tener un cuello alado, un cuello engrosado, un cuello corto y también la talla del paciente va a ser baja. Sin embargo, son características que definen al síndrome de Turner, pero otras enfermedades también pueden compartir las mismas sintomatologías. Aquí tenemos como que la fascia característica del síndrome de Turner, que bueno, es una cara de esfinge.
en el cual pues es como si tuviera una tosis palpebral, que tuviera el cuello pues corto, el que es el cuello alado, la implantación baja de las orejas, pues tenemos el linfedema en las extremidades inferiores, tenemos alteraciones cardíacas como la estenosis aórtica, y tenemos también la infertilidad. Los diagnósticos, bueno, clínica, de acuerdo a las características de la enfermedad de nuestro paciente, hay que realizar un cariotipo en el 50% de los casos, en el cual pues van a mostrar una monosomía del X. Principalmente va a ser 45X la alteración genética que va a presentar el paciente, sin embargo puede haber mosaicismos que va a ser 46XX, puede haber 46XY o 47XXY. Puede haber más combinaciones, sin embargo, si llega a haber un cromosoma Y, el cual se encuentra alterado, va a haber un riesgo del 15 al 25% para que el paciente pueda desarrollar tumoraciones, por ejemplo, una gonadoblastoma y un disgerminoma, el cual pues, va a evolucionar a malignidad. Entonces, cuando llegamos a tener ese tipo de alteraciones en el cromosoma Y, hay que prevenirlo con una cirugía para quitar lo que es el tumor de una vez. Eh, bueno, aquí tenemos indicaciones para realizar el cariotipo. Si tenemos nada más un rasgo único, tenemos que tener que el paciente deba tener y un higroma quístico fetal o un hidrops, en algún caso grave, que la talla baja sea de forma inexplicada, que tenga una cardiopatía congénita, el cual pues no tenga algún antecedente previo de alguna otra enfermedad. Y bueno, obviamente aquí haciendo con un encuentro con algún ecocardiograma. La pubertad o la menarquia que está retrasada, que el paciente sea infértil y algún rasgo facial característico de la clínica del síndrome de Turner. Y si tenemos al menos dos de los siguientes, por ejemplo, alguna anomalía renal, alguna deformidad de Madelung, problemas neuropsiquiátricos, alguna alteración dermatológica, uñas hiperconvexas o algún trastorno con los melanocitos y que el paciente también llegara a presentar alguna cardiopatía o alguna alteración en la audición. El tratamiento como tal, bueno, si el paciente tiene una cardiopatía, pues ir controlando pues todo lo hemodinámico, principalmente las tensiones arteriales, debido a que tiene estenosis, pues vamos a encontrar pues pacientes que tengan o un aumento de la presión arterial, pues hay que empezarlo a controlar. Si el paciente tiene una alteración a nivel hormonal, que el paciente pues tiene infertilidad y que el paciente tenga algún retraso en la pubertad o en la menarquia, pues podemos iniciar algún manejo con estrógenos. El tratamiento de talla baja, bueno, este va vinculado por lo mismo con lo mismo terapia hormonal. Y pues la meta con estos pacientes cuando llegamos a manejarlo con hormona del crecimiento, la meta es que al año debe tener mínimo 1 centímetro de crecimiento para que digamos que nuestro tratamiento hormonal está funcionando. Control de la dieta también, pues para evitar obesidad en estos pacientes y más porque también, por ejemplo, se puede vincular también el hipotiroidismo. Y si el paciente presenta mosaicismo del cromosoma Y, como mencioné anteriormente, pues de extirpar la glándula disgenésica para evitar un tipo de malignización. Este es el tratamiento hormonal en el cual, pues, bueno, dependiendo de la dosis, las presentaciones y cómo contiene cada medicamento, lo que podemos ocupar, por ejemplo, estradiol, progesterona o medroxiprogesterona, o un combinado que es estradiol con medroxiprogesterona, que, bueno, algunas bibliografías mencionan que este combinado de estos dos, tratamiento hormonal puede tener mejorías, pero pues ya en etapa adulta. Las demás principalmente son monoterapias. Ahora vamos a ver el síndrome de Down, el cual pues bueno, es muy común en en mayor parte de, pues, ahora sí, del mundo, en la mayoría de los hospitales. Hemos tenido siempre en contacto con pacientes con síndrome de Down, el cual pues hay que saber principalmente identificar sus características, ya que pues
Sí, para confirmarlo, pues sí tenemos que hacer el cariotipo. Sin embargo, por clínica ya podemos decir que, bueno, pues el paciente tiene el síndrome de Down, ¿no? Vamos a hablar que tiene confirmado el cariotipo y vamos a decir que pues ya tiene trisomía 21, una vez que tengamos el cariotipo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es el síndrome de Down? El síndrome de Down es una alteración genética en la que va a provocar una trisomía del cromosoma 21 y va a haber una no disyunción meiótica en el óvulo. Va a haber un 4%, el cual va a haber una translocación robertsoniana entre el cromosoma 21 y puede estar entre el 14 o el 22, y 1% puede haber un mosaicismo. La causa más frecuente de retraso mental de origen genético es el síndrome de Down. Y bueno, su incidencia es de 1 en 800 nacidos. Entonces es muy frecuente este es el síndrome de Down. La clínica, lo característico de estos pacientes es que, bueno, eh, el paciente va a tener hipotonía, va a tener hiperlaxitud ligamentosa. Vamos a encontrar algunos pacientes con microcefalia o que también tengan braquicefalia. Puede tener el cuello corto, el occipital va a estar aplanado. Tenemos que a nivel de la cara, pues tenemos los ojos almendrados con manchas de Brushfield a nivel del iris. Y que tenemos el pliegue del pie también en epicanto. La nariz, pues va a tener una nariz pequeña, aplanada. El paciente va a tener, por ejemplo, macroglosia. Tenemos unas orejas pequeñas en el paciente. En las manos, el paciente va a tener braquidactilia y clinodactilia. Y el pie característico, pues en ellos, pues es el signo en sandalia, en el que pues en el primer dedo como en el segundo, pues va a haber un aumento, va a haber como si fuera una separación excesiva, como si tuviera una sandalia y separara esos dos dedos. Entonces tenemos, por ejemplo, principalmente, pues como ya habíamos hablado, pues el principal, etiología de retraso mental en los pacientes de origen genético. Entonces vamos a tener acá lo que es el epicanto, en el cual va a estar pues aplanado a nivel del ojo, en donde está el lagrimal. Tenemos una lengua aumentado con macroglosia. Podemos tener el aumento de piel a nivel del cuello. Podemos encontrar alteraciones a nivel de corazón, principalmente un anillo único auriculoventricular. Podemos encontrar a nivel intestinal, pues, alguna estenosis, hernia umbilical, que el paciente esté hipotónico con hiperlaxitud. Esos pacientes tienen tendencia a presentar leucemias por lo mismo de la alteración genética que llegaran a presentar. Y bueno, pues ya como habíamos mencionado también en los pies, pues tenemos lo que es el signo en sandalia, con separación del primer dedo y del segundo dedo. Pues literal es la misma pues, característica de la imagen pasada. Acá aumentan algunas otras cositas, algunas clínicas más, como la cardiopatía congénita, que la más común en ellos es el canal atrioventricular, que es el anillo único. Y bueno, diagnóstico, bueno, como les había mencionado anteriormente, nosotros vamos a tener una sospecha de un síndrome de Down con la clínica, viendo a nuestro paciente, por ejemplo, al momento del nacimiento, ¿no? Son fases características. Sin embargo, ya cuando tenemos el cariotipo, ya podemos confirmar acá que, por ejemplo, si tiene el paciente un síndrome de Down con una confirmación de una trisomía 21. ¿Por qué? Porque ya tenemos el cariotipo. Sin embargo, puede haber algún mosaicismo que ya habíamos visto, 1% de los casos, y puede haber también alteraciones, por ejemplo, en el que vimos una translocación robertsoniana entre el 14 y el 22 del cromosoma. Entonces, ¿cómo vamos a complementar los diagnósticos en estos pacientes? Bueno, entre el 30 y el 60% de estos pacientes van a presentar una cardiopatía congénita, que bueno, principalmente ese tipo de pacientes tienen el anillo auriculoventricular. Sin embargo, también es muy común la comunicación interventricular. Hay que evaluar este tipo de pacientes con las gráficas específicas, por ejemplo, de crecimiento, porque pues no vamos a agarrar gráficas de crecimientos de pacientes sanos, porque pues no van a tener distintas características y obviamente pues no van a ser las mismas percentilas. Entonces, para los pacientes de trisomía 21,
Vamos a tener que evaluar a estos pacientes con gráficas específicas. Aquí les puse el link en donde podemos encontrar las gráficas de crecimiento de los pacientes con síndrome de Down. Y bueno, que también van a tener alteración oftalmológica como auditiva. Entonces, van a presentar alguna alteración, ya sea auditiva o oftalmológica, al 50% de los casos en estos pacientes. Ahora, pasando de tema, tenemos también el síndrome de Noonan. El síndrome de Noonan, que es un trastorno genético autosómico dominante, en el que la incidencia va a ser de 1 de cada 1000 o 2500 recién nacidos, y va a estar caracterizado por anomalías craneofaciales, cardiopatías congénitas y talla baja. Principalmente va a estar afectado por una vía de señalización que es RAS-MAP, el cual, pues bueno, es una cascada de fosforilaciones y que principalmente va a haber una desregularización de las proteínas y principalmente, bueno, alteraciones genéticas en el que se van a empezar o con una ausencia de alguna producción de una proteína o con un aumento de la producción de la proteína. La clínica de este paciente, bueno, acá les puse una imagen, ahorita les vamos a ir describiendo poco a poco. El rasgo característico craneofacial va a ser un triángulo invertido. Acá en la imagen podemos ver que la frente es ancha y la barbilla es, digamos, termina en pico, es un triángulo invertido. Entonces tenemos también orejas con implantación baja hipertelorismo, que es la separación de los ojos. A nivel cardiovascular, pues vamos a encontrar que el paciente va a tener estenosis pulmonar con válvulas displásicas y alguna miocardiopatía hipertrófica. El paciente pues va a tener también talla baja, va a haber alteraciones renales como y en genitales. Podemos encontrar principalmente doble sistema colector si es a nivel renal y a nivel genital pues tenemos criptorquidia, un 40-60% de los casos el paciente lo va a tener. A nivel autoinmune, pues vamos al paciente a encontrar con hipotiroidismo. Entonces vamos a encontrar que sí, la talla va a ser baja, sin embargo, el peso del paciente va a estar aumentado. El paciente va a empezar con datos pues, como de hipotiroidismo, ¿no? Aumento de peso, va a tener extremidades frías, va a haber el pelo del paciente pues va a estar débil, las uñas también. Aquí también, bueno, pues, hay a veces que el paciente puede llegar a presentar bocio. En músculo esquelético, pues va a haber deformidad torácica, puede haber pectus excavatum, sin embargo, también puede estar posinvertido, ¿no? Podemos encontrar hiperlaxitud también de la caja torácica. Sin embargo, pues el más característico es el pectus excavatum. En oncohematológico, pues el paciente va a presentar hematomas y sangrados de forma espontánea. Entonces hay que hacer también diagnósticos diferenciales, hay que hacer estudios también de la vía, de las vías por los tipos de coagulación. Hay que tomar principalmente los factores de coagulación, el 2, el 5, el 7, el 9 y también el 10, porque bueno, pues hay que descartar pues también algún trastorno también de hemofilia. Y bueno, dermatológicos, pues dermatológicos podemos encontrar pues manchas, café con leche, sin embargo, pues también puede haber hiperpigmentación en zonas. Aquí podemos ver una tabla en el que, bueno, es una tabla en el que mencionas principalmente en el síndrome de Noonan todas las alteraciones clínicas del paciente, el cual, por ejemplo, si tiene alguna anomalía craneofacial, pues va a estar alterado, por ejemplo, el PTP, va a estar el 50% de los casos. Así con cada una de las alteraciones en el síndrome de Noonan, va a estar alterado un gen. Entonces, como habíamos hablado que el síndrome de Noonan va a haber una alteración en la señalización del RAS AMAPK, entonces va a ser una alteración genética que solamente no va a afectar esas vías de señalización, va a afectar todos estos genes y una vez afectado todos estos genes, va a provocar las manifestaciones en el paciente, como ya habíamos mencionado, autoinmunes, oncohematológicas, dermatológicas, cardiológicas y también pues alteraciones craneofaciales. Bueno, ya en las demás columnas, bueno, se mencionan en qué parte del cromosoma pues, se encuentra esta alteración. El diagnóstico, bueno, principalmente es clínica. Sin embargo, pues como cualquier otra enfermedad genética, pues también necesitamos un cariotipo. Pero bueno, vamos a hacer esta mención ahorita con los criterios diagnósticos de Noonan, en el cual pues vamos a necesitar
Un rasgo facial típico que es el criterio, los criterios mayores que son A son rasgos faciales típicos. Y si son los del B, que son criterios menores, son rasgos faciales sugestivos o que son, pues digamos, son los criterios menores. Para que tengamos un diagnóstico como tal, vamos a tener que tener un criterio mayor, y vamos a tener o dos criterios menores. Y si tenemos, por ejemplo, solamente de los criterios menores, van a ser dos mayores y tres criterios menores. Entonces, pues los criterios son faciales, va a ser una dismorfia facial típica, como ya lo habíamos comenzado, que en un triángulo invertido. Este, y en cardíaca, pues vamos a encontrar pues una estenosis pulmonar valvular, puede haber una cardiomiopatía hipertrófica, alteraciones electrocardiográficas. La talla pues va a estar baja, abajo del percentil 3. La pared torácica va a tener un pectus carinatum o excavato, principalmente el excavato. Principalmente la historia familiar, principalmente pues de primer grado, en el que pues hay antecedentes de síndrome de Down en la familia, y pues va a haber alguna una discapacidad intelectual y una criptorquidia, como ya lo habíamos mencionado, que se prestaba 40% de los casos, y alguna anomalía del sistema linfático. Los criterios menores, pues va a haber una dismorfia facial sugestiva, puede haber alguna alteración, alguna otra agregada que no sea de las principales mayores. Te puede, aún así, una talla baja, principalmente, pues aquí va a estar abajo del percentil 10, podemos entrar como criterio menor. El tórax ancho, alguna otra que no sea los excavatos, alguna alteración torácica. Y bueno, también aquí ya entra también la historia clínica de la enfermedad por parte de la familia y nada más. O sea, vamos a decir que son criterios menores, todo lo que no sea obviamente criterio mayor. Si el paciente tiene, pues, por ejemplo, manchas de café con leche, que tenga alguna pigmentación, que tenga alguna otra cardiopatía, que tenga, o sea, que sí sea de talla baja, pero que no sea de percentil 3, entran dentro de criterios menores. Entonces, esta tabla solamente nos va a decir cuáles son los criterios mayores y los tenemos que recordar para que si llega a presentar algún criterio menor el paciente, bueno, se pueda ir agregando, ¿no? Pero pues hay que tener entonces el diagnóstico con un criterio mayor o dos criterios menores o dos criterios mayores con tres menores. Ahora, tenemos otro síndrome que tenemos es el síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan, bueno, este es un trastorno del tejido conectivo en el que el paciente aquí va a ser, bueno, todo lo contrario a los demás trastornos genéticos que ya vimos, que va a ser una talla extremadamente alta. Va a haber una excesiva longitud de extremidades y dedos, principalmente extremidades superiores como inferiores, y va a haber una alteración del sistema cardiovascular, esquelético y ocular. Esos son los tres principales sistemas que va a haber alteración, debido a que el gen que va a estar alterado va a tener alteración en lo que es la túnica de los vasos, va a haber alteración en lo que es el periósteo y también va a haber alteración a nivel de los cilios, a nivel de oculares. Es autosómico dominante esta enfermedad, en el cual su prevalencia va a ser de 1 en 10.000 y va a ser la mutación del gen de la fibrilina 1, en el cual, pues bueno, como ya mencioné, se va a encontrar alterado en todos estos órganos. Principalmente la fibrilina 1 se va a encontrar en el cromosoma 5 y bueno, va a haber en el paciente pues malformaciones cardíacas, dilatación aórtica y también valvulopatías. Puede haber alteraciones en la morfología pulmonar provocando lo que son bulas pulmonares. A nivel de ojo podemos encontrar miopía, astigmatismo y ectopia lentis. Y vamos a encontrar a nivel de hueso, pues malformaciones óseas y articulares, aragonoctilia, articulaciones flexibles, miembros largos, tórax craneatum y cavitado. La clínica, bueno, tenemos igual rasgos craneofaciales que son característicos, la dolicocefalia, puede haber hipoplasia malar, enoftalmos, retrognatia y fisuras palpebrales, antimongólicas. A nivel cardiovascular, pues tenemos prolapso e insuficiencia valvular mitral en niños y en adultos puede haber una disección de aorta e insuficiencia aórtica. Principalmente en niños a nivel cardiovascular. Es raro que lleguen a identificarse, sin embargo, si el paciente llega a presentar alguna sintomatología pulmonar o que llega a tener trastornos en el llenado capilar o que llega a tener trastornos en frecuencias cardíacas, bueno, se va a referir en ese momento al cardiólogo, el cardiólogo va a realizar un ecocardiograma y ahí se puede identificar.
Sin embargo, todos los niños que no llegaran a tener un seguimiento como tal y no se identifica, por ejemplo, este síndrome al momento de que son recién nacidos o que son lactantes, niños van a evolucionar a ser adultos y en etapa adulta pues ya va a ser grave porque las cardiopatías pues ya va, literal, va a ser una disección de aorta. El crecimiento de estos pacientes va a estar arriba del percentil 95, es que son extremadamente altos. Y bueno, a nivel de ojo, vamos a encontrar que hay una subluxación del cristalino y miopía por lo mismo de que hay alteraciones en el tejido conectivo por la alteración del gen que se ve afectado, que es el tejido conectivo. A nivel musculoesquelético tenemos una deformidad torácica con pectus excavatum o carinatum, el cual, pues bueno, puede haber cualquiera de estas dos. Y bueno, lo característico es que los brazos van a ser largos y pues el paciente podemos tener escoliosis por lo mismo de la altura del paciente y del peso, pues la columna se va a empezar a deformar. El diagnóstico de este paciente, bueno, va a ser clínico, sin embargo, tenemos criterios, el cual, pues bueno, se llama criterios del sistema de Ghent, que tenemos que son 4 criterios clínicos y uno genético para decir que el paciente tiene Marfan. El diagnóstico, pues acá vamos a decirlo que si tiene un criterio mayor en 2 sistemas, ya hacemos el diagnóstico de síndrome de Marfan. Hay que realizar también, pues, por lo mismo de que pues, va a tener alteraciones cardíacas, como también musculoesqueléticas, pues realizar principalmente para descartar cardiopatías, ecocardiograma. Sin embargo, para lo demás, que son alteraciones físicas, pues podemos hacer radiografía, tomografía o resonancia magnética. Los criterios mayores de este tipo de criterios, pues bueno, a nivel de sistema esquelético tenemos 4 más de los siguientes, que tenemos el pectus carinatum, el excavatum, la relación de los brazos con la talla, que debe ser mayor a 1.05, signos de Walker, Murdoch y Steinberg, escoliosis arriba de 20 grados o espondilolistesis, extensión de codo reducida a menos de 170 grados, desplazamiento medial del mayor medial, causante de pie plano, protrusión acetabular de cualquier grado. Entonces, estos criterios que nos van a decir que, bueno, cuando identificamos este tipo de pacientes, también hay que debe de llevar seguimiento por parte de trauma y ortopedia pediátrica. Este, Tenemos en sistema ocular, pues la ectopia lentis, por lo mismo de que se empieza a deformar lo que es la principalmente lo que es sí, retina, pero también como el iris y también el cristalino, que principalmente son los que van a ayudar a que el paciente llegue a enfocar. Principalmente el cristalino se va a deformar en estos pacientes. A nivel cardiovascular, tenemos que va a haber una dilatación de la aorta ascendente, involucrando al menos en los senos de Valsalva. Sin embargo, en la aorta, ya en etapa adulta, pues se va a ver en estos casos pues, lo de la disección, ¿no? Vamos a encontrar también en la historia genética familiar, en el cual pues va a haber antecedentes de que los familiares tuvieron algún familiar con síndrome de Marfan y que pues en la familia tenga detectado alguna mutación de la fibrilina 1. Los criterios menores igual son a nivel esquelético, ocular, cardiovascular y pues en el sistema pulmonar. Aquí se agregan, por ejemplo, las bulas, la deformidad del parénquima pulmonar. Y a nivel de piel, pues encontramos, por ejemplo, estrías, puede haber hernias recurrentes, puede haber algún trastorno también, por ejemplo, de pigmentación. Y bueno, pues principalmente cardiología y oftalmología, pero ya vimos que como la mayoría de estos pacientes tienen malformaciones óseas y malformaciones físicas, entonces pues hay que también referirlos a trauma y ortopedia para que le den seguimiento. Esto obviamente, al momento de que nos lleguen a consulta un paciente que tal vez con las características de este tipo que ya vimos, de esos pacientes, pues obviamente, pues como tal, la genética y también como endocrino, ¿no? El tratamiento, una vez que identificamos algún paciente con alguna alteración, eh, con un síndrome de Marfan, bueno, hay bibliografías que mencionan y otras que niegan que, bueno, hay algunos pacientes que previenen cardiopatías, las complicaciones con beta bloqueadores. Sin embargo, esto se va a ocupar pues para prevenir lo que es la dilatación de la raíz aórtica con un diámetro aórtico de menos de 40 milímetros
Y cuando la dilatación aórtica alcanza los 55 milímetros en adultos o 50 en niños, se debe de realizar una cirugía profiláctica para reemplazar lo que es la aorta ascendente y la válvula aórtica para pues evitar el colapso de la disección aórtica. Y nada más. No sé si tengan dudas, preguntas. Ok, muy bien. No sé si tengan alguna duda de alguno de los síndromes o algo que quieran comentar. Creo que no, doctora. Ok, entonces, bueno, primero, de síndrome de Turner, por recordar que es ante casos de talla baja en niñas, pues siempre es uno de los diagnósticos diferenciales que debemos de considerar, particularmente si no encontramos alguna otra causa, si se está estudiando, no se determina que hay deficiencia de hormona de crecimiento, no hay hipotiroidismo, no hay nada extra, hay que considerarlo. Si bien hay algunas características que son muy, vamos, o sea, que te hacen pensar inmediatamente en el síndrome de Turner, como el cuello alado, el antecedente del linfedema en las recién nacidas, este tipo de, o las dismorfias, también hay que tomar en cuenta que hay muchas niñas que la única manifestación del síndrome de Turner puede ser la talla baja. ¿Ok? Aunque no tengan ninguna otra de las manifestaciones, ni cardiopatía, ni dismorfias, nada más, aún así podemos llegar a encontrar una niña que solamente la talla baja sea el único dato clínico. Habitualmente son niñas que al nacimiento tienen un peso y una talla que nos queda limítrofe bajita, pero que muchas veces no está claramente identificada como pequeña o que nos queda como muy límite, pero algunas veces pues casi que se considera casi normal el nacimiento y habitualmente después de los 2 a 3 años de vida es cuando se ve muchísimo más afectada la talla, cuando se empieza a separar más de las gráficas y si no ha recibido tratamiento, otra vez en el momento en el que deberían iniciar pubertad y no inician, mientras todas las demás compañeritas están haciendo el estirón de crecimiento puberal, pues ellas no inician y ahí se nota todavía más la magnitud de la talla baja. Hay que tomar en cuenta también que pues existen muchas comorbilidades que hay que descartar. Si al nacimiento ustedes algún día reciben alguna bebita, alguna mujer que tenga linfedema en pies, se tiene que descartar síndrome de Turner sí o sí. Entonces, una bebita que tenga linfedema en pies tiene síndrome de Turner hasta no descartar lo contrario. Y se tiene que hacer también la valoración cardiológica. Es muy importante descartar la presencia de alguna cardiopatía, aorta bivalva, una coartación aórtica. Entonces es como el seguimiento interdisciplinario. La base del tratamiento es una indicación internacional de tratamiento con hormona de crecimiento que ayudan no solamente en la parte de crecimiento en estatura como tal, sino también a la parte de composición corporal y a la parte metabólica. Es una talla baja que es además desproporcionada y algunas características, bueno, ya las que mencionábamos aparte, la implantación baja de orejas tienen mucha mayor prevalencia de patología óptica, por ejemplo, otitis de repetición, tienen el paladar alto, lo que mencionábamos del cuello alado, la implantación baja del cabello, las alteraciones en en brazos, en antebrazo, el cúbito valgo y una desproporción de segmentos. Y en la parte de la pubertad, pues hay niñas que pueden llegar a iniciar una pubertad de forma espontánea, incluso llegar a completarlo, aunque no es lo habitual. Algunas pueden llegar a tener una pubertad inicial sin completarla, o también puede tener una ausencia total de pubertad. A ver, si le llega una niña de 16 años
que nunca ha tenido menstruación, no tiene telarca, no ha tenido menarca, no ha tenido pubarca, no tiene ningún dato de desarrollo puberal, y ustedes dicen, me acuerdo que una de las tiene talla baja y no tiene desarrollo puberal, yo me acuerdo que una de las causas pues puede ser síndrome de Turner. Em, ¿Qué le pedirían de la parte de la pubertad? ¿Qué hormonas le piden? Si no tiene telarca, pubarca, menarca, ¿qué le FSH piden? y LH. ¿Y qué más? FSH y LH, doctor. Sí, sí, está bien, pero ¿qué más? Mm, La LH y la FSH, ¿sobre qué actúan? ¿Actúan solitas y ya para producir la pubertad? no. ¿Dónde actúan Mm, LH y FSH? En las gónadas. Ajá, entonces, o sea, hay que ¿qué tener niveles de andrógenos y estrógenos. de estradiol? Ajá, exactamente. ¿Y cómo esperarías encontrarlos en una niña con síndrome de Turner? ¿Qué es lo que no funciona en Disminuido. una niña? No, ¿Qué es lo que no estarían, funciona? estarían aumentados porque pues no se está ocupando como tal. Entonces hay como una reserva ahí, eh, pues digamos, sin ocupar, ¿no? ¿Qué es lo que, a ver, qué estaría alto, los estrógenos o la LH y la FSH? Estarían aumentados los estrógenos y disminuidos No, la no, FSH y no, la LH. no, 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 no. Al A ver, revés. no. No, 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 se tienen que regresar a la fisiología. A ver, ¿qué es lo que no funciona en el síndrome de Turner? ¿Qué, no funciona la hipófisis o no funciona el ovario? La hipófisis. ¿Segura? En Turner. ¿Qué fue lo que, No. qué fue lo que se mencionó en Serían las gónadas, ¿no? Sí. Sí, o sea, hay una disgenesia gonadal. La gónada no funciona, el ovario no funciona, o si es una gónada que tenga ahí incluso algo de XY, pero la gónada en sí no funciona. Entonces, cómo esperarían encontrar los laboratorios? Pues entonces ahí si nos vamos al eje, sería una disfunción primaria. Las hormonas que están en Exacto, hipófisis estarían elevadas y exacto. las de las gónadas. Exacto, tendrías LH y FSH elevadas y el estrógeno bajo, disminuido o indetectable, ¿ok? Porque exactamente, como lo mencionas, es una alteración gonadal primaria, ¿ok? Entonces, siempre que nosotros tengamos una patología primaria en nuestra glándula, o sea, vamos a tener una elevación de las hormonas hipofisiarias con un déficit de las hormonas que nos produce ya sea tiroides, ya sea en este caso el ovario, ¿ok? Pero particularmente vamos a tener elevación de las hormonas a nivel hipofisiario cuando la patología es primaria de la glándula, ¿ok? Cuando es secundaria a nivel hipofisiario, ahí es cuando no se produce LH, FSH, TSH, em, hormona de crecimiento, etcétera, pero siempre que mi hipófisis funcione adecuadamente y la glándula no funcione, pues la hipófisis lo que va a tratar es de hacer sonar ese despertador altísimo, elevando los niveles, en este caso, de gonadotropinas. Entonces, en este caso, tendríamos un hipogonadismo, porque la gónada no funciona, un hipogonadismo hipergonadotropo, o sea, con una elevación de LH y FSH, ¿ok? Entonces, eso es lo que verían de una forma característica. Ahora, si les llega otra niña de 16 años que no haya tenido datos de pubertad, por ejemplo, y les llega con LH y FSH bajitas, ¿qué pensarían? ¿Que dónde está el problema? ¿En Es el a nivel ovario primario. o arriba? Sí, no, arriba, en la parte de, o sea, a nivel central. A nivel central, ¿ok? O sea, por ejemplo, en una anorexia nerviosa, o sea, puede ser que las gonadotrofinas estén bajas por la desnutrición, por la misma anorexia, y eso nos lleve a que no haya pubertad, o haya retraso puberal, o no haya menstruación, no haya ciclos menstruales, ¿ok? Pero es la diferencia entre saber identificar, o sea, la interpretación de las pruebas, ¿ok? Entonces,
En Turner ya dijimos una talla baja, que es susceptible de tratamiento con hormona de crecimiento, un hipogonadismo hipergonadotropo porque hay una deficiencia gonadal a nivel primario y una disgenesia gonadal. Tenemos que hacer el diagnóstico genético completo con cariotipo, ver que no se trate de un mosaico, que no tenga componente el cromosoma Y, porque si es así, se tiene que retirar esa gónada por el riesgo que tiene de volverse un gonadoblastoma de malignidad, entonces se tiene que retirar y para la parte de la pubertad se hace una inducción de la pubertad con estrógenos. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a la parte de síndrome de Turner. Ah, ¿les ha tocado ver alguna niña con síndrome de Turner? Por acá en nuestro hospital, no, doctora. ¿No? ¿A nadie le ha tocado ver alguna niña? O sea, o que llegue por alguna otra causa, pero que se conozca con diagnóstico de síndrome de Turner. No, aquí en el hospital no, doctora, pero rotamos en el GIM y ahí en Ajá. endocrino sí hay varias, sí Ah, llegamos ok, a ver. Bueno, a mí me ok. tocó ver a una en la consulta y sí, Ok, pues así tienen su cuello alargado, corto. Sí. ok, ok, perfecto. Sí, entonces justo, o sea, digo, aunque, digo, en el chiste es ese, ¿no? O sea, si han tenido oportunidad como de estar en contacto con estas pacientitas, creo que ya una vez que lo vemos, es muy fácil reconocer cuando tienen esas características muy distintivas, ¿no? O sea, a lo lejos, como dicen, diagnóstico de camión lo haces. El problema es cuando no tenemos los datos clínicos completos. Entonces, recordar, talla baja en niña que no tengas una explicación, que no tengas un motivo, es un motivo de referir a genética para descartar que no sea síndrome de Turner, porque solo la talla baja, ya con eso puede ser un Turner que únicamente tenga talla baja, ¿ok? Ok, Y doctora. también recordar que tienen mayor asociación a problemas metabólicos, diabetes, dislipidemia, hipertensión y también a patología tiroidea, tiroiditis, hipotiroidismo, todo esto es mucho más frecuente, ¿ok? Ahora, después, en síndrome de Down, pues bueno, esta es una de las patologías más frecuentes. A nivel de endocrino, es importante saber que la valoración de su crecimiento tiene gráficas especiales que las pueden encontrar, por ejemplo, en el PET-Z, ahí lo pueden seleccionar para utilizar los datos antropométricos para población con trisomía 21 o también en internet pueden descargar las gráficas de síndrome de Down. Entonces, siempre, por favor, siempre utilicen las gráficas que corresponden para cada paciente. Igual, síndrome de Turner también tiene sus propias gráficas. Digo, este tal vez no es tan frecuente que lo vean, pero síndrome de Down sí. Entonces, siempre utilizar las gráficas para la población que corresponde. Y también recordar que en los niños con trisomía 21 hay una muchísimo mayor prevalencia de alteraciones tiroideas, tanto de hipotiroidismo congénito y también de tiroiditis, que puede ser hipotiroidismo, hipertiroidismo, tiroiditis autoinmune y enfermedad de Graves. Entonces, todo esto es mucho más frecuente y de hoy en adelante quiero que a cada niño con síndrome de Down que vean en toda su vida de aquí hasta siempre, a todo niño que vean con síndrome de Down le van a preguntar si ya se le evaluó la función tiroidea, al menos durante el último año, ¿ok? Entonces, si le llega Ok, un chiquito doctora. con síndrome de Down, con una gripa, con una gastroenteritis, no me importa, le van a preguntar. Durante el último año le han hecho pruebas de función tiroidea, le han hecho pruebas de tiroides, sabe cómo está la tiroides y si la mamá no sabe, no está segura, no sabe, no sabe guión, no contesta, le van a pedir, ¿ok? Le van a pedir su TSH, su T4 libre o su perfil, no es necesario que le pidan anticuerpos, solamente el perfil, pero si llega a haber alguna alteración en el perfil tiroideo, ahí sí, hay que pedirle anticuerpos, antitiroglobulina, antiperoxidasa, saber que no hay una tiroiditis y hacer la referencia, ¿ok? Pero de aquí en adelante, todo niño que vean con síndrome de Down, se le piden pruebas de función tiroidea, ¿ok? No me Sí, importa el motivo sí. por el que vaya o por el que esté hospitalizado o algo más. Ya si el niño ya tiene vigilancia de tiroides está bien, y si les dice la mamá, ah, sí, se lesionó hace 6 meses y todo bien, ah, ok, perfecto, Doctora, solamente se les entró. recuerdo, ah, ¿ahí me escuchan?
¿Ahí me escuchan? ¿Sí me escuchan ahí? Sí, ahí ya, Ah, doctora. ok. Entonces, Sí, pedir la función tiroidea y en caso de que esté bien o ya se sí, haya tomado, ahí. nada más con la mamá o con el papá, con los cuidadores, recordarles que por lo menos cada año se tiene que vigilar esa función tiroidea. ¿Ok? Entonces, en esto chiquito, súper importante, digo, yo sé que en todo ya lo habíamos comentado, la importancia del tamiz metabólico, pero recordar, no se nos puede pasar y por lo menos una vez al año la vigilancia de la función tiroidea. ¿Ok? Sí, doctora. Ok, ahora, de síndrome Noonan, bueno, ya es como un poquito más infrecuente también conocer que se asocia a cardiopatía, particularmente lo que es estenosis pulmonar, es susceptible de tratamiento con hormona de crecimiento, los datos dismórficos que ya se comentaban en la clase, entonces igual ante cualquier sospecha, hacer una referencia temprana. Y en la parte del síndrome Marfan, pues igual, una talla alta. El fenotipo creo que es como muy particular, muy característico y es muy importante hacer el diagnóstico, sobre todo por las alteraciones cardiovasculares, que finalmente son algo que pone en riesgo la vida, o sea, una disección aórtica por un aneurisma aórtico pues es algo que vale la pena definitivamente hacer un diagnóstico oportuno y temprano, e igual como bueno, todo el abordaje extra. No sé si tengan ahorita alguna duda extra, algo más. Pues no, doctora, No, no, doctora. todo bien. Gracias. Ok, muy bien. Una pregunta, ¿ustedes dentro de su temario en algún punto llevan genética? Ah, no, no los escuché. Doctora, ahí no le escuchamos porque ahí, Ah, ahí ya. Es que no, como que se corta. Ok. Les pregunto si ustedes en algún punto de su temario, dentro de bueno, dentro de las clases, llevan algún módulo de genética. Bueno, hola, doctora. ¿Me escuchan? Sí, ahí ya, doctora, ya. Les pregunto si llevan ustedes algún módulo de genética. No, doctora. Ok, les comento porque igual sería bueno que consideraran así ya después, que vayan cubriendo como todos sus temas, todos sus módulos de las diferentes especialidades, si pudieran incluir un módulo de genética porque hay como digo, cosas básicas que creo que como pediatras vale la pena conocer cómo se hacen los árboles genealógicos, cómo son los patrones de herencia, repasar algunas de las enfermedades genéticas más frecuentes, conocer algunos conceptos como penetrancia, expresividad variable, cositas así. Porque finalmente creo que como pediatras somos primer contacto de mucha población y el que nosotros podamos llegar a identificar a veces algunos datos como de alarma, algunas dismorfias, algunos antecedentes familiares de importancia, a veces eso nos puede llevar pues, a hacer diagnósticos que quizás no son tan frecuentes. Tal vez no que lo hagamos nosotros directamente, pero sí al menos que iniciemos el abordaje o podamos referir de forma oportuna. Digo, finalmente estos síndromes que vemos aquí son pues de los más frecuentes que tal vez tienen relación con la parte de endocrinología, pero finalmente muchas patologías graves o crónicas o de importancia clínica para el pediatra también tienen ahí un componente genético
que creo que valdría la pena que también después puedan analizar, o sea, otras cuestiones, no sé, se me ocurre ahorita fibrosis quística, cómo son los patrones de herencia, o sea, como este tipo de enfermedades, creo que vale la pena conocer, o sea, fibromatosis, todo este tipo, para ir también que lo tomen en cuenta y más adelante, y pues más adelante ojalá puedan checar como algunas de estos temas. Ok, doctora. Sí, vamos a comentarlo, doctora. A ver si podemos tener, aunque sea de los más importantes, no sé, más importantes, o que se tenga, pues sí, de los más comunes. Ujú, sí, sí, exactamente, como les digo, aunque sea como bases, saber como cuándo referir, cuándo es como un pacientito candidato a pedir un cariotipo, que estos tipos de estudios existen, que aunque tal vez no los vamos a pedir directamente, pero digo, finalmente conocer. Pues bueno, creo que ahorita de momento sería todo, si no tienen más dudas, y nos vemos mañana, ¿va? Ok, Sí, doctora, sí, muchas doctora. gracias. Gracias. Bonita tarde, bye. Gracias. Gracias, hasta luego.